Aquí se predica de una manera expositiva y seguimos con la serie de Mateo. Nos toca, hoy vamos a entrar en la recta final del Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca todo lo que es el capítulo 5, 6 y 7. Ese es el Sermón de la Montaña o Sermón del Monte, como tú le quieras llamar. Y hoy entramos en la recta final, que es el capítulo 7. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 6. ¿Estamos de acuerdo? Ok, así que vamos a la palabra. Tomen sus Biblias, prendan sus Biblias. Nada más la recomendación que siempre te hago: no chatees, hermano. Allá anda Pepe vigilando. Y creo que por allá tiene alguien secretamente sentado estratégicamente. Si te ven chateando, te van a decomisar tu teléfono, Ok, bien, ¿ya estás ahí, hermano? Cito: el juicio hacia los demás. Es el subtítulo que traen algunas Biblias. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Padre, hacemos un pequeño alto aquí, Señor, para pedirte que tú bendigas esta palabra. Te pido, Padre, que el que está sentado, Señor, que tú puedas tener la misericordia de él, para que puedas abrir su entendimiento, y con un entendimiento claro, a través del Espíritu Santo que vive en ellos, puedan ser buenos receptores de estas verdades eternas. Son verdades profundas, Padre, son eternas, vienen directamente de ti, por lo cual necesitamos de tu Espíritu Santo. De una manera intelectual o carnal, no entendemos nada, Señor. O lo entendemos, pero no lo practicaríamos, Padre. Por eso te pedimos con humildad, Señor, que tengas esa misericordia, esa bondad con nosotros, Padre, para que podamos escuchar, para que podamos procesar en nuestro corazón, para que realmente nuestro corazón se llene de gozo al ser alimentados por tal palabra, y que salgamos con el deseo ferviente, Padre, de ponerla en práctica. Sabemos que no es cosa fácil, mi Dios, pero también hoy sabemos que tenemos directamente tu ayuda con el hermoso Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. También te pido por el predicador, Padre, para que quites toda su carnalidad, sus puntos de vista y todo lo que de él pueda emanar, para que seas tú directamente tomando su vida y pueda darle a mis hermanos esta comida tan sustanciosa, y que de esa manera, Señor, todos salgamos bien alimentados. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén. Ok, bien, mis hermanos, pues les comentaba yo que hoy entramos en la recta final, en el capítulo 7, y el Señor nos ha venido dando a través del 5 y el 6, fíjense todas las preciosidades, Puede ser que ahorita tú recuerdes algo, a veces no se tiene en mente muy así a la primera, pero puede ser que ahorita recuerdes algo. Ustedes que han venido escuchando esta serie desde el inicio, desde el capítulo 1, y en el capítulo 5 vimos las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Cómo fuimos viendo una por una. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Gozoso, dichoso y feliz aquel que hace la voluntad del Padre sobre de este estilo de vida. Es un estilo de vida las bienaventuranzas que tiene que desarrollar el cristiano, y que son total y diametralmente opuestas a las del mundo. ¿Ok? Y después vimos en el mismo capítulo 5 que somos sal
y somos luz. No somos directamente luz, sino que reflejamos la luz de Cristo. Y también, mi hermano, que al ser sal y ser luz, somos influencia para los demás. Para que de esa manera tú tengas en cuenta que tú no tienes el poder para cambiar a nadie. Jamás. El único que tiene el poder es Dios para cambiarnos. Pero sí influenciamos para bien o para mal, ¿recuerdas? Un hijo estando viendo a su padre o a su madre, si ese padre o esa madre es mentiroso, va a ser influenciado por la mentira. Pero si ese padre y esa madre practican la verdad, ese niño será influenciado por la verdad. De esa manera es como Dios nos dice que somos sal y luz. Después, en el mismo capítulo 5, vimos que Jesús cumplió la ley. No vino a quitar nada. Porque hay a veces dificultad en algunos cristianos que dicen que vino a quitar cosas del Antiguo Testamento. No, no es cierto. Él vino a cumplirlas. Como el hecho de que nos reunamos hoy el domingo. O sea, no es que hayamos cambiado por el sábado. Pero ya no nos reunimos el sábado porque esa parte Él ya la cumplió. Ahora Él es el reposo de nosotros. ¿Sí me explico? El sábado era para descansar, para reposar de todas las obras. Hoy no necesitamos obras para llegar a Él. Él ya lo hizo. Y por eso nos reunimos los domingos, siguiendo la temática de la iglesia primitiva que se reunía en el domingo, primer día de la semana, para poder festejar el triunfo de Jesús en la cruz y su resurrección. Posteriormente vimos algunos puntos en donde fue directamente a nuestro corazón, como la ira y el asesinato que todos llevamos dentro, hermano, todos sin excepción. Vimos la lujuria y el adulterio que todos llevamos dentro sin excepción, ¿sí? Y que de esa manera nos dio específicamente enseñanza para que podamos casi borrar o minimizar estos pecados a través de su palabra. Después vimos lo que es el divorcio y el segundo matrimonio, cómo Dios no desea que nosotros, los cristianos, que nos casamos, entremos en un divorcio, porque de esa manera nosotros estamos honrando una, ¿cómo se le puede llamar? Una relación de qué con qué. Cristo con su iglesia. Si nosotros somos infieles a Cristo, nos estamos divorciando de Él. Caemos en sectas, caemos en errores, caemos en muchas cosas. Por eso dice, qué importante es el matrimonio, porque refleja la unión de Cristo con su iglesia. Ok. Y después vimos también los falsos juramentos. No jures en vano. ¿Se puede jurar? Ya ven que en algunas partes dice, no, la Biblia dice que no se jura. No, el Señor dice que sí, pero no en vano. No el nombre de Dios en vano. Si vas a jurar, tienes que vertir la verdad. Le puedes decir a alguien, sí, te juro por Dios que así es. Porque estás hablando la verdad. Si dices, te juro por Dios, y es mentira, entonces ahí sí hay juicio. ¿Ok, mi hermano? Y lo vimos muy claramente. Después vimos precisamente el ojo por ojo y diente por diente, la famosa ley del talión, que no era una ley sanguinaria, sino era una ley para regular los excesos que tenían los judíos cuando les ofendían a alguien. Ellos, si era una ofensa así de un empujón, ellos mataban, y entonces viene el Señor y regula con esta ley de amor y de misericordia. Después vimos que tenemos que amar a nuestros enemigos. Vaya tarea. Dirían por ahí, vaya tarea, ¿no? Porque eso es algo muy difícil, pero dice el Señor, sí lo podemos hacer, viendo cómo, ¿sí? Yo, que tú me veías a mí, dice el Señor, como un enemigo, porque me desobedeciste y caíste de la gracia y estabas muerto en delitos y pecados, y yo te perdoné dando a mi Hijo. Claro que sí podemos perdonar a aquellos que nos han agraviado hasta de una manera muy tremenda.
Luego vimos la situación de dar a los necesitados, el desprendimiento. Vimos también cómo orar, ya estamos ahí en el capítulo 6, cómo ayunar, cuál es nuestro tesoro en el cielo, ¿sí? Que no haya preocupación en nosotros. Y ahora entramos en la recta final, en el capítulo 7, no juzgues hipócritamente. Y ahí vamos a empezar, mis hermanos, con este primer versículo. Fíjense cómo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor Jesucristo nos confronta, siempre nos va a confrontar. Miren, hermanos, cuando en una iglesia te rascan tu oído y te dicen que tú eres el más amado, el preferido de Dios, la princesita encantada, y todo esto es un halago para tu yo. ¿El yo qué es? El egocentrismo del ser humano, el pecado más abominable que hay, más abominable. Porque si tú pensabas que era el asesinato, el descuartizar niños, venderlos por cachitos, y todo eso, no, la Biblia dice que el pecado más abominable es el orgullo. Y el orgullo existió por primera vez en aquel querubín que Dios había creado, ¿recuerda? Y por orgulloso quiso ser más que Dios, y Dios lo confinó al abismo y lo convirtió en demonio, no solo a él, sino a la tercera parte de los ángeles, y ellos no van a ser perdonados. Pero nosotros ya vino el Señor para que fuéramos perdonados de ese pecado, de orgullo. Pero ¿qué creen, hermanos? Que no ha desaparecido totalmente, aún ni con la restauración, ni la regeneración, ni el nuevo nacimiento que nos ha traído el Señor. Ahí está, como un enemigo invisible en nuestra alma, siempre pugnando por hacernos daño. Entonces, por eso el Señor nos da la confrontación siempre, 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 siempre. ¿Qué es confrontar? Enfrentar, hermano, nuestros pecados, ¿sí? Él, hablando de la casta sacerdotal en este versículo, la casta sacerdotal del primer siglo. ¿Quiénes eran la casta sacerdotal del primer siglo? Escribas, fariseos, saduceos, herodianos y anexas que se anexaban por ahí, ¿sí? Todos ellos eran los que llevaban a cabo el llevar la inducción a toda una nación. ¿En las cosas de qué? En las cosas de Dios. Pero no nada más en las cosas de Dios, sino en las cosas políticas, en la regulación de muchas cosas administrativas, en lo de la higiene, en todo. O sea, Dios era vasto para darles a ellos. ¿Ellos qué terminaron haciendo? Tradiciones de hombres. Terminaron dejando la palabra, malentendiéndola, tergiversándola, alterándola, y empezaron a meter tradiciones. Por lo cual, el principal propósito de su ministerio de 3 años aquí en la tierra fue confrontarlos. Fue a venir a quitarles la máscara. Fue a venir a decirles hipócritas, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es un hipócrita? Es alguien que dice, pero no hace. Entonces, ante esa circunstancia, por eso el Señor siempre nos tiene que confrontar en un sermón. Siempre nos tiene que confrontar cuando leemos la Biblia. Siempre nos tiene que confrontar en un discipulado. Siempre nos tiene que confrontar en un curso, ¿sí? Porque sabe que necesitamos crecer. Alguien que nace de nuevo está en pañales, ¿sí? Ya han conocido a los niños chiquitos, tienen niños chiquitos. ¿Qué lata dan de chiquitos? ¿Sí o no? Son groseros, berrinchudos, malhumorados, inestables. Así es uno cuando llega a Cristo. Así es uno. Lo más lamentable es que pasen 10 años y sigas igual. Eso habla de no crecimiento. Por eso el Señor dice: aquí está tu porción. Y esta porción, hermano, es para que te sientas mal. No es para que salgas: ay, pastor, qué bonito, qué bonita predicación de hoy. Ay, digo, no entendió nada.
porque se trata de que la palabra realmente nos penetre, como dice la palabra, una espada, dos filos, penetra, corta, parte el alma, llega hasta la médula. Imagínense nada más ese proceso de que te entre una espada así al alma, ¿no? En ningún momento la palabra dice, la palabra de Dios te va a endulzar el oído, te va a poner bien, te va a hacer rico, te va a hacer próspero. No, dice corta la palabra. Ok, entonces, aquí la confrontación es en el área de lo que vamos a ver ahorita. Esta confrontación que nos va a hacer el Señor es en el área de mi relación con los demás. Sí, ¿verdad? Mira, aquí hay familias enteras. Ahí están esposos, familias, allá atrás igual. ¿Sí? Y aún las personas que vienen solas, aquí está su familia. ¿Sí? Entonces dice que esta palabra nos va a confrontar en el área de mi relación con los demás, en donde estos 6 versículos que vamos a ver nos muestran lo negativo y oscuro del fariseísmo. Cuando yo escuche fariseísmo, hermanos, voy a escuchar con lo negro y oscuro de mi hipocresía. De mi hipocresía. Ahí me va a agarrar el Señor. No, pastor, yo ya no soy hipócrita. No, pastor, yo ya todo lo que digo lo hago. ¿No? Como cuando llegó aquel hombre y le dijo, Señor, yo ya cumplí toda la ley. ¿Qué más puedo hacer? Cuidado cuando digas eso, porque te va a decir, entrega todo y sígueme. Y vas a decir, no, ahí nos vemos. Este hombre llegó presumiendo que ya había cumplido ciertos mandamientos de la ley de Dios. Cristo, que conoce verdaderamente nuestro corazón, te va a decir, ¿de verdad ya no eres hipócrita, hijo? A ver, ahí te va la prueba. Ay, mamá, no, Dios nos agarre confesados, decía mi abuela. Entonces dice del fariseísmo y la consecuencia de ser críticos. ¿Sí? Cuando tú eres hipócrita o yo soy hipócrita, va a haber una consecuencia en mi juzgamiento, en mi crítica hacia los demás. Cuando yo voltee a ver, ¿sí? Cuando un grupo o de manera individual crean su propia religión y su moral, y si su moral es hipócrita, su juicio hacia los demás es totalmente erróneo. Va de nuevo, fíjate bien. Cuando un grupo, aquí habemos un grupo, esta es una iglesia, somos un grupo. O de manera individual, yo como persona, creo mi propia religión y mi juicio y mi moral es hipócrita, el juicio que yo emita hacia los demás va a ser errado. Errado. Porque observan la apariencia y lo superficial. ¿No te ha pasado que conoces a alguien y te cae mal? ¿Por qué? Es que se le ve que tiene la sangre pesada, ya estás emitiendo un mal juicio. No le conoces, a veces no sabes ni cómo se llama y nomás porque entró así medio altivo, ya te cayó mal. ¿Qué decíamos el otro día acerca de cuando una persona me cae mal? ¿Alguien lo recuerda? Me parezco mucho a ellos. Porque el Señor le dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Quién? Pues ese que mataste y adulteraste y hiciste todo. Él le dijo, ¿no? Ese hombre debe morir. Y le dijo Natán, ese hombre eres tú. Por eso cuando nosotros veamos, no entremos en un juicio, en un prejuicio. ¿Ustedes? Porque el prejuicio, la misma palabra te lo dice, es un juicio previo que tú haces de las cosas. No le conoces, no has hablado con él, no has intimado, no sabes de qué trae en su corazón y ya te cayó gordo. No, por eso dice, cuando hacemos esto y mi moral es hipócrita, mi juicio hacia los demás empieza a ser errado, totalmente. Entonces, para ver esto vamos a ver lo que dice Juan 7:24.
Acuérdense que el mejor comentario que tú puedes encontrar en la Biblia es la Biblia misma. Juan 7:24. Ay, mamá. Ok. Juan 7:24. ¿Ya estás ahí? No juzgues por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. ¿Alguien trae una versión diferente a la mía, que es la de las Américas? ¿Alguien trae Reina Valera? Léamela. Exactamente. ¿Alguien trae otra versión que no sea la Reina Valera? La Nueva Traducción Viviente. Adelante. Ok. Cualquier versión que tú tengas de la Biblia, hermano, o sea, lo único que cambia es esta palabrita dominguera que se llama semántica. La semántica es cuando cambian las palabras, pero la esencia es la misma. Así que no te asustes si algún hermano te muestra otra Biblia. Todas las versiones que habidas y por haber que hay son realmente buenas, y algunas inclusive te muestran literalmente algunas palabras más, como por ejemplo un lenguaje más actual del que tú tienes, como la Reina Valera o las Américas que yo utilizo. ¿Ya se entendió? Puedes confiar en ellas. Sí, sí, ya que. A ver. Así es. ¿Ya se entendió? Cambia la semántica, pero es lo mismo y puede ser mejor entendible. La única Biblia que está totalmente tergiversada y cambiada son la de la secta de los Testigos de Jehová. Es así, hermano. Si la quieres tener como acervo cultural para ver qué errores tienen, la puedes tener. Pero no la utilices para ver que ahí está la palabra del Señor, ni para hacer un devocional, porque esa Biblia está alterada, es una abominación, totalmente. Todas las demás, las que utilizan los católicos, las que utilizan los de la Luz del Mundo, los que utilizan los adventistas, o sea, son Biblias confiables. Sus enseñanzas ya no tanto, pero la Biblia es lo mismo. ¿Sí se entiende? Ok, nada más la de los Testigos de Jehová no. Entonces, de esa manera nosotros vemos que en Juan 7:24 dice que se puede hacer un juicio. Sí. ¿Cómo tiene que ser? Justo. ¿Qué tengo que hacer para hacer un juicio justo? Dice, esto sucedía porque dichos fariseos habían modificado la palabra de Dios. Lo que les decía yo al inicio. Habían hecho tradiciones en lugar de seguir la palabra de Dios. ¿Sí les suena esto hoy en la actualidad? Hay muchas iglesias, inclusive cristianas, que hacen tradiciones y costumbres de hombres y rechazan la palabra de Dios. Les voy a decir una que en cierto momento trajo cierta controversia con alguien cristiano. La famosa Semana Santa. La Semana Santa es una semana que fue instituida por costumbres y tradiciones de la Iglesia Católica. En la Biblia no dice que celebremos la Semana Santa. ¿Ya se entendió? Si tú le buscas, cuando vas la última semana de la Pasión de Cristo, trae enseñanzas preciosas que inclusive nosotros agarramos esa semana para vertir esas enseñanzas, como la festejan aquí todo el mundo. Pero no hacemos un día especial, no hacemos un Viernes Santo, no hacemos no, porque la Biblia no te dice que tú la celebres. ¿Sí? Esta Semana Santa tiene que ser recordada diario, la última semana de Cristo. Si tú lees la última semana de lo que Él pasó, esta pasada Semana Santa, nosotros dimos un estudio completo durante todo el mes de la última semana que pasó Cristo, cosas preciosas que dijo ahí antes de su crucifixión, en la crucifixión y en la resurrección. Entonces, de esa manera es como dice que los fariseos empezaron a poner costumbres, tradiciones que no venían en la palabra de Dios, pero eran tan bien disfrazadas que el pueblo se las
comía, te las tragaba. Vamos a ver lo que dice Mateo 15. Ahí tenemos una referencia de esto que estamos hablando. Mateo 15, en el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Ya viste lo que le están diciendo a Jesús? ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Esa era una tradición de ellos. Ya imagino a los discípulos, no, pues en aquel tiempo no había de ese jaboncito, de ese que hay en el baño, ¿no? No hay agua, pues ni nada de eso. El agua estaba muy escasa, entonces ellos a veces andaban con la tierra y todo, llegaban y así comían, ¿no? Entonces les hacen, dice, y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? O sea, se las voltea. ¿Sí? Dice, ¿ustedes por qué quebrantan? Y aquí les va a mencionar una bien importante ello. 4. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado? No necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. ¿Cómo se llama, Celso? Corbán. Para invalidar el mandamiento. ¿Tú honras a tu padre y a tu madre? Espero que sí. Espero que sí. Aunque estés casado, aunque tu madre y tu padre ya sean ancianitos, tienes que ayudarles moralmente, espiritualmente y económicamente. Bueno, pues ellos les decían, los sacerdotes: mira, si eso que tenías para ayudar a tus padres es para el templo, ya no lo lleves con tus padres, es para el templo. Esa era una tradición en donde ellos transgredían la ley de Dios. ¿Ya se entendió? Ok. Entonces dice: no necesitará más honrar a su padre y a su madre, y así invalidas la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. La palabra que sigue es redonda, completa y tajante. Hipócritas les dice. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dura la palabra, pero una realidad. Por eso tenemos que tener bien presente lo que es el mandamiento, el precepto y las enseñanzas de Cristo, para no torcerlas y meterles una tradición y que ustedes se vayan con la finta de que es palabra de Dios, y mantenerlos en la ignorancia y algunos rumbo camino al infierno. Entonces, por esa razón, dice aquí, que el juicio tiene que ser a los demás justo. Entonces entendemos que este pasaje se ha comprendido y utilizado de manera errónea. No juzgues. Sí, porque en cuanto tú levantas algo en contra de alguien para juzgarlo de una manera justa, inmediatamente la persona dice: no juzgue, porque será juzgado. Hermanos, todos somos hombres caídos, ¿sí o no? ¿O hay alguno que realmente por sus obras pueda llegar allá arriba? Nadie. Pero ellos sí decían eso, que por sus obras y por lo que ellos eran moralmente, podían llegar allá arriba. Entonces, dice aquí, este pasaje ha sido mal entendido, mal comprendido, mal utilizado de manera errónea para decir tajantemente que no debemos
evaluar ni juzgar a nadie. Así dice mucha gente. ¿Tú quién eres? Y inmediatamente te dicen, tira la primera piedra, tienes cola que te pisen, y guau, 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 empiezan a decir, o sea, no han comprendido la palabra de Dios. Hay juicios legítimos y que Dios nos ha ordenado, como lo de Juan 7:24, ¿recuerdan lo que acabamos de ver? Haz un juicio, pero un juicio justo, no hipócrita. Pero ahorita vamos a ver qué es no ser hipócrita para hacer un juicio, porque esta es la primera que dice, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Sí? Hay otro que está en Primera de Corintios 5:5, váyanlo a ver. Primera de Corintios 5:5. Primera de Corintios 5:5. Y cito: entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está duro, ¿no? Pablo los entregaba a Satanás. Y está hablando a creyentes, hermano. No está hablando a inconversos. Y ahorita vas a ver por qué. Dice, entreguen a tal a Satanás para que la destrucción de su carne, para la destrucción de su carne. ¿Qué es la carne? El pecado, acuérdense, el pecado. Para la destrucción del pecado, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tú sueltas a alguien que es rebelde, que no quiere obedecer la palabra de Dios, le aplicas una disciplina, no la quiere, se va de la iglesia, es entregado a Satanás, pero con un propósito. ¿Ya se vio? Para que sea salvo, para que a través de verse en esas dificultades tan desastrosas y tan tremendas pueda reflexionar. Dios está ahí y nosotros también. ¿Ya se entendió? Pero tiene que vivir ese proceso, dice la palabra. Entonces dice, quiero aclarar algo con respecto a lo que significa asuntos controversiales, porque luego inclusive dicen, miren, no toquemos este punto, porque esto es controversial, no nos lleva a ningún lado. Tenemos que tocarlos, hermano. Muchos me dicen, pastor, en esa palabra de Timoteo, usted va a tocar del versículo tal al versículo tal, y ahí habla sobre la situación de las pastoras. Y ahí en esa iglesia donde va a ir a compartir la palabra hay pastoras. No lo va a tocar, sí lo va a tocar. Lo manda el Señor. Y lo tengo que tocar, hermano. Porque si no, entonces estaría siendo desleal. Yo no voy a cambiar la temática, liturgia, creencia de la iglesia donde voy a compartir esta palabra. ¿Sí me entienden? Pero la palabra se tiene que dar tal y como es. Una vez nos iban a sacar a patadas, ¿no? Cuando fuimos a compartir la palabra y no, estaba todo el Sanedrín ahí, entonces pues ni modo, se tuvo que compartir así. Jamás volvimos a ser invitados y ni modo. Pero la palabra se tenía que dar tal cual. Entonces, no, en los asuntos controversiales como este de no juzgues, dice, fíjense bien, para el hombre animal o un creyente, el poder del pecado se opone a la verdad y a las normas de Dios, ¿cierto? Va de nuevo. Para el hombre animal, ¿cuál es el hombre animal? El hombre natural, el que no percibe las cosas de Dios porque tienen que ser discernidas espiritualmente. Ese es el hombre animal, el hombre natural, el inconverso, el que no entiende las cosas de Dios, todo le da vueltas aquí en la cabeza, es un sancocho. ¿Sí saben lo que es un sancocho? Sí, está sancochado, no entiende. O sea, entonces, o un creyente, el poder del pecado se opone a la verdad o a las normas de Dios. Cristo, a través de Pablo, avala la autoridad de un tribunal humano. Nosotros podemos decir, está por demás que haya un tribunal humano, que alguien nos juzgue, esos corrompidos donde caemos ahí por una infracción de tránsito. ¿Cómo es posible? Yo no acepto eso. Si están bien corrompidos, es más, ni cristianos son. ¿Cómo voy a...? No. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vamos a Romanos 13.
Vamos a Romanos 13. Romanos 13, en el versículo, vamos a ver del versículo 3 al 5. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. No tenemos por qué tener temor de salir y ser apresados por la ley si tú tienes una buena conducta, ¿cierto? Si tú te vas al metro y te brincas el torniquete y te agarra el policía que está ahí, estás infringiendo la ley y te van a tener que aplicar algo. Si tú sales sin licencia, sin tarjeta de circulación y te agarran, ya estás infringiendo algo. ¿Sí se entiende? Pero si tú llevas todo lo concerniente como lo pide Dios, dice, ¿por qué temes? No debes de temer, dice aquí, no debes de temer, sino para el que hace el mal, ese sí tiene que temer, ¿sí? Ahorita ando con lo del emplacamiento del carro y ya se va a vencer y no lo he hecho, y entonces digo, ay mamá, ¿no? ¿Qué va a pasar si llega enero y el rey no me quiere ayudar? ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Dice, ¿deseas pues no ponerte al brinco con los gobernantes? No verlos con prejuicio, no decir que son unos corruptos, no decir que no sirven para nada. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, de las mismas autoridades. A ver, joven, párese. Dígame, oficial. Porque si luego, no, usted no tiene derecho, y yo conozco la Constitución, y te empiezas a poner al brinco, te la van a aplicar, te van a encontrar algo. No, dígame, oficial. Me muestra sus papeles, sabemos que tampoco se puede hacer. Sí, señor, aquí están. Ok, mi joven, vaya con cuidado. ¿No recibiste un elogio? Pero tienes que hacerlo concerniente. Pues es para ti, fíjate lo que dice, que es para ti, un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada. Él lleva la autoridad y lleva una espada, y dada por Dios, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Si tú vas a hacer lo bueno, si tú vas a querer elogio, si tú vas a estar bien, o sea, no por el temor de irte al infierno. Tú no tienes que estar aquí por temor de irte al infierno, tú tienes que estar aquí por amor a Dios. Esos son los motivos de la conciencia que pide el Señor. Ten una buena relación con Dios y entonces vas a recibir lo bueno. Tenemos que hablar del infierno, sí, porque el infierno existe y es para castigo. Y no era para nosotros, era para los demonios. Pero dijo Dios, pues ya que está ahí, pues ahí que se vayan. Aquel que desobedece. ¿Ya se entendió? Ok, entonces de esa manera vamos avanzando porque este es el 1, el 2. Entonces, aquí está. Juzgar al pecador en la congregación. Si nosotros tenemos que ser juzgados por la ley y está dado por Dios, entonces quiere decir que también debe haber un juzgamiento al pecador en la congregación, ¿cierto? Mateo 18, ahí adelantito. Mateo 18, vamos a ver del 15 al 17. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahí está el proceso. Un pecador en la congregación, cuando cae en la práctica de un pecado, que todos podemos caer, incluyéndome yo, dice que la primera parte es confrontarlo. Si me arrepiento, el Eric me cacha allá afuera practicando el pecado. ¿Qué pasó, pastor? Pues no, que usted tiene una muy buena relación. O sea, me empieza a exhortar. Yo le digo, sí, Eric, sí, tienes razón. Vamos a orar, ayúdame a orar, mira. Y entonces dice, pero pues yo voy a estar vigilante de su conducta porque
Hay más para abajo. Sí, mijo. Entonces él ha ganado a un amigo y un hermano. Pero si no lo escucho y lleva consigo a uno o dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Yo no quiero entender, le digo, no, Eric, yo soy la autoridad aquí. Yo hago lo que quiero. Y tú no tienes ningún derecho. ¿Cuándo llegaste? No, pues que hace 2 años. Ahí está, yo tengo 5. Así que no me vengas con que. Y no lo quiero escuchar. A la segunda, entonces ya va con un hermano, puede jalar a Lorenzo, puede jalar a Lázaro. No, Lázaro no, porque es su papá. Puede echar la mano. Otro. Y decirle a ellos, ¿saben qué? Yo sorprendí a este hombre haciendo esto y esto y esto, y no se quiere enmendar. Y hablan con él. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Ahora se tiene que decir a la iglesia. El pastor anda en malos pasos, iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti, ¿como qué? Como un gentil o un recaudador de impuestos. ¿Ya se entendió? Y luego fíjense lo que dice el 18. En verdad te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Habla de la disciplina que le van a aplicar a esa persona indisciplinada y pecadora en práctica. Todo lo que tú permitas como disciplina tiene que ser venido de Dios, no absurdos. Como lo que yo les platicaba, cuando se mete disciplina en alguien, tienen que sentarlo hasta allá atrás y nadie me le hable, nadie me lo salude. La ley del hielo para él, está en disciplina. No, esos son absurdos. No, la palabra dice que se tiene que ministrar, que se tiene que disciplinar durante un buen tiempo para que sea restaurado. Lo que ates, lo que permitas o prohíbas tiene que venir de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Y esto lo han utilizado para atar demonios y desatar bendiciones y no sé qué tanto rollo, equivocadamente. Han cambiado la palabra de Dios por la tradición de hombre. Cuando uno observa esto, claro que uno tiene derecho a hacer un juzgamiento justo, pero en ningún momento debe de aparecer la palabra condena. Condena. Ahorita vamos a ir para allá. Ok. Juzga a los contenciosos, dice el Señor. ¿Qué es un contencioso? El amarranavajas, hombre, para que me entiendas. El contencioso, el que anda ahí de amarrando navajas, chismoso y todo eso. Vamos a Romanos 16. Romanos 16. Todo tiene que ser avalado por la palabra, hermano, y bien entendido. No todo es literal. Romanos 16, 17. Dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. ¿Ya se entendió? Tienes que tener la doctrina correcta. Porque muchos van a querer y van a decir, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras. Fíjate qué fuerte habla ahí el Señor, ¿Sí saben lo que es un lisonjero? ¿Qué es un lisonjero? Barberón, así que lisonjero, palabras de este tipo, dice: engañan a los corazones de los ingenuos. Dice, los tienes que juzgar, tienes que decirle a la iglesia, tienes que prevenirlos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Juzga a los que practican tales pecados, dice el Señor. Primera de Corintios 5:9. Vámonos a Primera de Corintios 5:9. Mande. Juzgar a los que practican tales pecados. Primera de Corintios, ¿qué dije? 5,
9. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo. Fíjate bien cómo dice aquí, Dice el Señor a través de Pablo que no a los inmorales que andan afuera, los inconversos. ¿Sí? No a los inmorales de este mundo, o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Tendrías que vivir en Marte o en la Luna. Dicen, no me refiero a eso. ¿Por qué? Porque ¿conoces gente inmoral en tu trabajo? Sí. ¿Conoces gente inmoral dentro de tu familia? Sí. ¿Conoces gente inmoral dentro de tu escuela? Sí. ¿Ya se entendió? Dice, no estoy hablando de esos, porque si no tendrías que salir del mundo, dice Pablo. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro, idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comas. Son palabras muy fuertes, hermano, pero que dan la idea de quitar lo erróneo de no juzgues. No juzgues, no juzgues, pero tienes que hacer un juicio justo. No tienes que ser contencioso, no tienes que creer que eres mejor que ellos, no tienes que condenarlos, no tienes, ¿sí me explico? En constante oración por ellos, por restauración. Piedra de tropiezo han sido ellos con su mala conducta para los demás. Pero aquí está la iglesia, para que en el momento que ellos, de su propia conciencia, vengan y me digan, quiero restauración, pastor, quiero, adelante. Adelante. ¿Sobre qué bases? Por eso siempre digo, hay que platicar antes. Ok. No confrontar a los hermanos con su pecado, no decirles a los hermanos de sus pecados, es no amarlos. De verdad, hermano. ¿Te ha pasado que cuando estabas en el mundo tú tapabas las vilezas de algún amigo, de alguna amiga, de algún pariente, de tu propio esposo y esposa? Tapabas sus pecados y creías que le estabas haciendo un bien cuando en realidad lo estabas condenando a muerte y no lo estabas amando. Levítico 19:17. Levítico, ahora vamos al Antiguo Testamento. En el Pentateuco, Levítico 19:17. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Eso es oro puro. No los puedes odiar a aquellos que andan pecando, que andan haciendo el mal. No los odies en tu corazón. ¿Sí? Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, eso sí, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No harás lo que él haga. ¿Sí se entiende perfectamente? No lo odies, no lo deseches de tu corazón. Ora constantemente por él. Pídele a Dios que sea restaurado, aunque en estos momentos está expuesto a las maldades de Satanás. Que eso, que también Dios tiene el control, le haga reflexionar para que un día verdaderamente llegue arrepentido. Para que un día verdaderamente llegue con un deseo de cambiar, de honrar y amar a Cristo. Dice, no lo odies en tu corazón, pero sí repréndelo de lo mal que anda haciendo. Una vez a un profeta le dijeron, tú sabías que tus hijos andaban mal y no los reprendiste. Ahora no tendrás paz en esa casa por tantas generaciones. Si nosotros sabemos que alguien anda mal y no lo reprendemos, no lo estás amando, lo estás apapachando, lo estás cobijando. Es que me dijo mi pastor que no juzgue. Uf, qué pastor. Juicio justo. Pero tampoco dice, te metas en lo que anda haciendo. No incurras con él. No hagas lo mismo, porque eres sal y luz, o eres tiniebla y oscuridad. De las dos maneras le das influencia. Sí, porque uno se fija.
Ok. Seguimos avanzando, hermanos, porque si no, no vamos a terminar hoy. ¿En qué versículo vamos? Ok. Quedamos aquí. Dice aquí, no juzgues para no ser juzgado, ¿no? No asumas el papel que solo a Dios le corresponde. ¿Cierto? Ese papel es de Dios, el juzgar y condenar. Él te dice, no condenes. Te lo está diciendo Levíticos. No lo saques de tu corazón. No te sientas superior a Él. No te creas que no puede Dios hacer algo con Él. No lo condenes. Porque hay gente que sí condena. Ese no tiene remedio. Miren, Dios nos ha dado un trabajo tan hermoso al ir al anexo, pero tan precioso, que ahí hay gente que incurre seguido en el pecado, ¿cierto? Mas sin embargo, ¿por qué nos ha puesto Dios ahí? Semana tras semana, mes con mes, año con año, ya podemos decir, para que aprendamos, los que vamos ahí, a ver que ni siquiera ellos, que son bien recalcitrantes, tenemos que condenarlos en nuestro corazón. Cuando vuelven a estar ahí sentados, uno de los que más vamos, en este caso hemos sido Eric y yo y Celso, o sea, ¿qué sienten en su corazón, hermanos? ¿Que son superiores a ellos? ¿Que infeliz, ya no entiende? No, les decimos, mientras hay vida, hermano, hay esperanza, échale, ojalá sea el último anexo que tengas. Y ya llevan como 40. Pero la fe nunca la debemos de perder. Ojalá, mi hermano, les decimos, mira, Dios es tan misericordioso que si estás en una recaída de esas fuertes, con alcohol, piedra, de lo que sea, piensa en Él y dile, perdóname, y puede ser que Dios tenga misericordia de ti. Si ya no hay otro chance de regresar al anexo, y en ese momento te vas a ir, pídele perdón a Dios. No se puede desechar del corazón a nadie. Nada más que sí tienes que poner la disciplina y la reprensión delante de ellos. Cuando vamos y les hablamos, le hablamos de la misma palabra de aquí. Mañana ellos van a escuchar esta palabra. Y el jueves también. Ok. Por eso dice, no asumas el papel que solo a Dios le corresponde, juzgando hipócritamente, olvidando lo que su palabra dice, ¿sí? Fíjense lo que dice Santiago 4, 11 y 12. Santiago 11 y 12. Santiago, la carta de Santiago 4, 11 y 12. Esta carta de Santiago, hermanos, también para muchos teólogos y concilios, cuando desde Pablo la rechazaba. No, Pablo no, Lutero. Decía, no, esta carta no está inspirada por Dios. O sea, no le caía el 20, ¿no? A Lutero. Bien, de Lutero, pues ¿qué espero yo? O sea, entonces dice, hermanos, no habléis mal de los unos a los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Estás diciendo que los mandamientos no sirven cuando tú juzgas a tu brother de una manera hipócrita. 12. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Pero recuerda que es hipócritamente. ¿Qué es juzgar hipócritamente? Que yo estoy juzgando a Alma de algo que ella está pecando y yo ando peor que Alma. ¿Ya se entendió? Eso es juzgar hipócritamente. Por eso era lo que hacían los fariseos. Por eso les está diciendo directamente a ellos y al pueblo, porque en el sermón del monte estaba el pueblo y estaban los fariseos ahí y los escribas anotando todo.
que era lo que decía Jesús. Ok. Y luego dice el otro versículo, con la vara que mides, serás medido. Ciegos somos, fíjate bien, porque ahí va, si practicamos, si no practicamos lo que enseñamos, predicamos y evangelizamos. Ciegos. ¿Y un ciego puede guiar a otro? ¿A dónde se van a caer? Al Gran Cañón del Colorado, al abismo. ¿Ya se entendió? Por eso, ciegos somos, dice aquí. ¿Tú vas a medir con una vara? Pues así vas a ser medido. La medida de los antiguos rabinos judíos era la justicia y la misericordia de Dios. No lo llevaban a cabo, pero esa era la medida. ¿Con qué vara mides? Justicia y misericordia. Tiene que haber un equilibrio entre esas dos cosas, porque tú fuiste perdonado y seguimos siendo perdonados, ¿cierto o no? Todos los benditos días seguimos siendo perdonados y tenemos que hincarnos y decirle, perdóname, Señor, porque hoy cometí esto y esto y esto y esto, y ya no en práctica. Romanos 2, 1 y 2. Romanos 2, 1 y 2. Romanos 2, 1 y 2. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú no juzgas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Si yo le digo a alguien, Fernando, tú eres un mentiroso, y yo sigo siendo peor de mentiroso, ahí está. ¿No es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿Por qué estás juzgando al mentiroso? ¿Por qué estás juzgando al adúltero? ¿Por qué estás juzgando al mentiroso? Si tú estás peor, en la práctica estás peor. Ay, mamá. Por eso dice, ciegos somos si no practicamos lo que enseñamos, predicamos y evangelizamos. Y luego el 2 dice, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Ahí vuelve a aparecer la palabra práctica. ¿Qué es la paja y la viga? Porque dice el siguiente versículo, ¿no? ¿Ya vieron lo que dice el siguiente versículo? Y eso a veces hasta no lo sabemos de memoria. ¿Por qué estás juzgando la paja del ojo ajeno, ¿no? Cuando traes la viga en el vuestro. La paja, miren, Cristo jamás quiso decir que fuera un pecado menor. No, la paja. Dijo que la paja es un pecado grande, pero la viga es un pecado gigante. ¿Sí se entiende? No dijo menor, no, dijo, este pecado es grande, la paja que tú traes ahí. Pero la viga que trae aquel es un pecado más grande. La viga representa la soberbia moral del hipócrita, que cree que por su religiosidad es superior. Por eso es un pecado gigantesco que produce inclusive hasta incredulidad. Eso es lo que representa la viga, como un pecado grandote, gigante, gigantesco. Soberbia moral. Aquel que se cree bueno, hombre, que cree que ya puede, o sea, que todos los demás no están a su altura. Y empieza a decir, no, esta iglesia no sirve. ¿Sí me entienden? Ok, ahora dice aquí, estamos en 4, 5. Saca la viga y sacarás la paja. Salmo 51. Salmo 51. Porque tú tienes que sacar la paja de tu ojo para ayudar a tu hermano a sacar la viga. Yo llego aquí con todos los pecados. Dios en su misericordia, sin que yo tenga nada que hacer, me hace nacer de nuevo por su misericordia. Por su misericordia. Y en ese momento yo traigo una viga en el ojo. Tremenda, gigantesca. Y hay otro hermano que ya tiene tiempo, que ya ha sido restaurado y ya le han sacado la suya y su paja, y él me va a ayudar a mí. Es de la manera como pide Cristo.
porque si no, de lo contrario, regresamos a lo anterior. ¿Ya están en el Salmo 51? Aquí está, dice. Fíjate bien, para que yo aprenda a ayudar a otro, yo tengo que decir todas estas palabras y practicarlas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Padre, ten piedad de mí, de mis pecados. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo estoy pidiéndole a Dios que esa bigota que traigo sea su misericordia y mi santidad progresiva la que vaya haciendo efecto para que yo empiece a poder estar capacitado algún día para poder ayudar a otro. De otra manera seré un hipócrita. Porque yo reconozco mis transgresiones. Yo tengo que reconocer, hermanos, que soy pecador. Y mi pecado está siempre delante de mí. Todos los benditos días el pecado está acechándome. Contra ti, no contra mi esposa, no contra mis hijos, no contra el vecino. Porque esas fueron las consecuencias. Cuando yo era adúltero, la consecuencia de que salían lastimados era mi esposa y mis hijos, pero lo principal era que yo pecaba contra Dios. Por eso David comprende esto y Dios dice que a través de esto nos lo haga comprender al pecador, que yo diga: contra ti pequé, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Padre. A ti es al que he ofendido, al Dios Todopoderoso, a ese que le canto, le alabo, le oro, a ese, que no es nada fácil, o sea, a veces comprender quién es el Todopoderoso, ¿no? Pero que si yo empiezo a reconocer esto delante de Dios, tengo una oportunidad, hermano. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Por eso cuando viene la consecuencia de mi pecado, no tengo por qué estar vociferando, porque a mí no, Él es justo. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Soy pecador desde que fui concebido. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y aquí empieza a cambiar algo bien precioso. Y en lo secreto me harás conocer, ¿qué? Sabiduría. Empieza la restauración de ese Hijo de Dios. A través de su palabra, a través de la obediencia, la viga empieza a salir de ese ojo hipócrita. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Pedir en oración, hermano: quebrántame, Padre. Ya basta de estar haciendo todas estas tonterías. Ya quebrántame, Señor. Tú sabes, tú eres sabio y sabes lo, aunque no me guste, Padre. Ya quebrántame, sácame de ahí. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Entonces, dice aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni me quites y quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Ya sacó la viga. Estoy capacitado para poder ayudar a otro a sacar la suya. ¿Sí? Pon atención a este salmo, hermano, para cuando quieras verte y juzgar hipócritamente a alguien, vea este salmo, para que veas David lo que cometió, en dónde cayó, amando a Dios. Dios lo catalogó como un hombre con corazón parecido al suyo, y tuvo que vivir este proceso que tenemos que vivir tú y yo. Verso 6: no des lo santo a los perros, dice, ni las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. En el Antiguo Testamento, hermano, en aquel tiempo los perros eran animales salvajes, casi carroñeros. No eran animales domésticos como ahora, ¿no? Que
como el Rocky, como, como el Forrest, ¿no? Como con todos los perritos que tenemos y amamos mucho. No, eran animales salvajes y carroñeros. Por eso, o sea, está mencionando aquí Cristo, los está poniendo como ejemplo. Porque miren, inclusive los sacerdotes, ellos, estos animales, los perros, comían basura. Toda la carne que les sobraba inclusive, no se lo echaban a ellos, porque para ellos era inmundo. Era el sacrificio para el Señor. ¿Se lo comían los sacerdotes o se lo comían ellos? ¿Sí me explico? No se lo echaban ni siquiera a los perros. Por eso es que dice el Señor, ahí les va la enseñanza. No des lo santo a los perros. No se lo daban ellos, ni siquiera a los animales. El cerdo era el ser más abominable. El ser más abominable para ellos era el cerdo. No se lo comían, tenían prohibido, ¿cierto? Por eso dice, ni eches las perlas a los cerdos. Ahora, ¿quiénes son, no? Los cerdos y los perros. ¿Quiénes son? Yo pregunto actualmente, porque hay una aplicación que está pidiendo el Señor que observemos ahorita. Son aquellas personas, hermanos, que desprecian, se burlan y no quieren el Evangelio. Lo desechan, de verdad. Tú eres sabio y entendido. Tú puedes ir a predicar, porque esa es nuestra labor, ir a predicar. Y nosotros tenemos que reconciliar al hombre con Dios. Pero Él hace una advertencia aquí. No te vayas con la finta. Hay gente que lo desprecia de una manera directa y otros son más sutiles. Dice, cuidado, no se los des. Ya haz un alto ahí. Las verdades y bendiciones de la fe que profesamos no deben comunicarse a ciertos individuos que se oponen a las cosas de Dios. De verdad, hermano. Ellos son los perros y los cerdos que se oponen. No tienen como santo y justo al Señor Jesucristo. No lo tienen. Alguien que come basura, difícil es que aprecie una joya preciosa. Nosotros aquí, ¿a qué venimos? A un alimento rico, puro, como el tamalito que me comí hace 8 días. ¿No? Rico, puro, hermoso, precioso. Dice, sin mancha, perfecto. La palabra de Dios no es así. Así que ten cuidado, hermano. Si tú estás siendo alimentado con esto, no lo deseches. No salgas de aquí y vayas a comer basura. De verdad, hermano. Esto es precioso, porque a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No es fácil, pero Dios dice que nos pone un Espíritu Santo para que podamos enfrentar esto. Luchas, perversiones de otra gente, burlas de todo tipo. ¿Si te has encontrado con esa gente alguna vez que desprecia el Evangelio, que se burla de él, que hace memes de Cristo, que hace chistes malsanos, que con su actitud lo desprecia y lo rechaza? Entonces por eso Cristo anuncia de esto. Ya no des lo santo a los perros. Ya no. Vamos a cerrar con Mateo 13. Para que observes acerca de esto. Mateo 13, en el versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue vendido todo lo que tenía y la compró. Esa es la perla que nosotros no rechazamos, hermano. Que todos los benditos días atesoramos en el corazón y cuando lo levantamos, lo primero que hacemos es darle gracias a Dios por su misericordia, que hoy somos salvos, que hoy vamos a conocerlo algún día, ¿sí?
cuando vayamos a su presencia y que tenemos toda una lucha por delante, hermano. Así que hay que ponerse las pilas para que vayas observando que hay, en esta iglesia damos discipulado, que en esta iglesia hay reunión de varones, que en esta iglesia se va a un hospital a predicar el evangelio, que cuando puedas, hermano, vayas con nosotros al anexo, que hay una escuela bíblica donde no se cuida niños, sino se les instruye de la palabra de Dios, donde hay un trabajo por hacer, y todo porque hemos encontrado la perla preciosa. Ese terreno que antes teníamos, dice Pablo, por basura lo tengo. No seamos como los perritos, ni como los cerdos, que lo que Dios nos dé, realmente, mira, nos alimentemos rico. Y hay que tener cuidado con aquellos que lo desprecian, con aquellos que no lo quieren, con aquellos que se burlan. Son órdenes que deja Dios, que tienen que ser discernidas, acatadas y practicadas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde que tú nos has hablado, una palabra sobria, Padre, y que ojalá hoy hayamos entendido que podemos juzgar de una manera justa, pero no hipócritamente, que en ello es un hilo tan delgado, Señor, que a veces podemos caer en errores, pero siempre tendremos la oportunidad de que nos perdones y regresemos, Padre, a la senda que tú nos has trazado. Muchas gracias, Señor, por tan preciosa enseñanza, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Padre. Yo te ruego que pongas en mis hermanos esta enseñanza en sus corazones y la confirmes a través de su práctica, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.